La palabra de nuestro Dios está en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y paso al capítulo 5 hasta el versículo 10. La palabra de Dios dice así: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios. Uno de los temores o dudas que tenemos muchas veces es acerca de poder acercarnos a Dios. Muchas veces pensamos que por nuestras fallas, nuestros errores, pecados, pensamos que no somos tan dignos de que Dios nos reciba o nos escuche. Y decimos cosas como: ¿cómo me voy a acercar a Dios que es puro y santo y yo teniendo muchos defectos y muchos pecados? Y pensamos cosas así. Pero esta parte de la carta a los Hebreos comienza con un texto muy alentador que nos invita a acercarnos a Dios con toda confianza. Y es el capítulo 4 en el versículo 16, cuando dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Qué significan estas palabras? Pues que aquí se nos anima, se te anima a venir al trono de Dios con confianza, es decir, podemos venir libremente, sin ninguna duda de que Él te reciba, y como dice aquí, para poder recibir misericordia y ayuda en tiempo de necesidad. Esta necesidad puede ser material, puede ser de física, de salud y espiritual. Y Dios te responde. Hoy vamos a ver tres cosas. Número 1, el mayor problema del hombre. Número 2, la gran solución de Dios. Y número 3, ¿cómo puedo estar seguro de acercarme a Dios? Veamos una por una. Primero, en primer lugar, el mayor problema del hombre. ¿Cuál es el mayor problema humano? Podemos pensar en un número de problemas que nos aquejan como hombres y mujeres, a la humanidad. Algunos dirán que es la mala salud. En este tiempo de pandemia más podemos estar pensando en este problema grave, serio. Otros dirán que es la pobreza, la escasez económica, el hambre en muchas partes. Otros hablarán de la ignorancia, la falta de estudios, la falta de educación, un grave problema. Y es por eso que los gobiernos en muchas partes en el mundo se esfuerzan, se empeñan en dar la solución a estos problemas. Pero aunque estos problemas son importantes y sí, hay que darle solución, aquí encontramos en este texto de Hebreos que el mayor problema humano, aun cuando nadie lo toma en cuenta, casi nadie lo toma en cuenta, es el pecado.
contra Dios. Ese es el mayor problema del ser humano. Es no tomar en cuenta a Dios para vivir conforme a su palabra. Y esta está en la raíz de todas las demás cosas. Mira cómo en este texto de Hebreos, en el capítulo 4, al final se nos dice que es Dios quien juzga los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Dice también que nada escapa a la vista de Dios, que todo está al descubierto en la vida de las personas ante Él. Y mira el versículo 13, cómo termina, dice, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Date cuenta. El énfasis aquí es que Dios mismo tiene pleno conocimiento de todas las cosas de tu vida, que le es imposible a cualquier persona esconder su vida, sus pensamientos de pecado ante Dios. Nadie puede esconder sus motivos más oscuros, sus maldades que guarda dentro de su corazón, porque Dios todo lo sabe. Dios lo ve todo y dice, ninguna persona está oculta a los ojos de Dios. Y el final del versículo 13, como dice aquí, el hombre debe dar cuentas a Dios. Dios es el gran revisor de las cuentas relacionadas en cómo es tu manera de vivir. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que Dios tiene conocimiento del problema más grande del ser humano en cada uno de nosotros, su maldad, su pecado. Este pecado que hay en la vida de las personas les impide acercarse y conocer a Dios. Es por eso que enseguida, ya entrando en el capítulo 5 de Hebreos, trata el tema acerca de cómo Dios va a tratar con los pecados humanos que impiden que nos acerquemos y que conozcamos a Dios. Nota en esta primera parte del capítulo 5 cuántas veces se menciona la palabra pecado. Varias veces se menciona para mostrarnos que Dios quiere tratar con este problema humano. El versículo 1 del capítulo 5 dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí está el problema. Versículo 2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y a los extraviados. Aquí está, a los extraviados, lejos de Dios. Continúa en el versículo 3. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los pecados del pueblo. Nota aquí entonces cómo el tema principal es que Dios quiere dar la solución al problema más grande del hombre, que es el pecado contra Dios mismo. Y por eso está mencionando aquí a los sacerdotes del pasado, en la historia del Antiguo Testamento, como Dios, el Señor, habilita sacerdotes para tratar con este problema del pecado del pueblo. Y Él lo hace así en el Antiguo Testamento, de los cuales el más representativo de los sacerdotes fue el sacerdote Aarón. Como lo leemos en el versículo 4, dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Hasta aquí, entonces, hemos visto el problema. El problema es muy serio, el problema es muy grande porque nos impide conocer a Dios. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es la solución de Dios? Vamos al punto número 2. En segundo lugar, la gran solución de Dios. Mira, si ya te diste cuenta, a medida que hemos estado leyendo este libro, esta carta a los Hebreos, desde los primeros capítulos de Hebreos, el autor ha usado la historia del pueblo de Israel que se contó en el Antiguo Testamento para ayudarnos a comprender lo que Dios está haciendo ahora en el presente con todos nosotros. Por ejemplo, recuerda, en el capítulo 1 vimos que si los profetas hablaron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice, en nuestros días Dios ha hablado a través de Jesús, que es la palabra final de Dios.
Luego, en el capítulo 3 vimos cómo se nos presenta a Jesús como aquel que es más grande que Moisés, que nos enseña el camino por este desierto que vamos caminando en este mundo. Jesús es mayor que Moisés, dice. Luego, vimos en el capítulo 4 que Jesús es quien nos da el verdadero descanso a nuestra alma, a nuestra vida. Un descanso que fue representado por la tierra prometida donde el pueblo iba a llegar para tener reposo. Bien, en este capítulo 5, nota bien que se nos va a mostrar que Jesús también es el gran sumo sacerdote que nos conduce directamente a la presencia de Dios. Y esta es la gran solución de Dios al problema del pecado. Dios hizo a Jesús el verdadero sumo sacerdote de su pueblo, nuestro verdadero sumo sacerdote en nuestros tiempos también. Cuando en el Antiguo Testamento se escogían a los sacerdotes, hagamos un poco de atención a qué pasaba con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Estos debían tener ciertos requisitos, ciertas condiciones. Es por eso que aquí se nos dice que Jesús reunió todas las características, las condiciones de un buen sacerdote. Y estas son las dos cualidades de los sacerdotes. Son dos. Número 1, un sacerdote no asumía el sacerdocio por su propia iniciativa, sino que era llamado por Dios para ejercer el sacerdocio. Dice el versículo 1, dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Nota. Y luego en el 4 y 5 dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. En el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, solamente a Aarón, a sus hijos, a su descendencia, le estaba permitido servir ante el altar de Dios como sacerdotes. Nadie más lo podía hacer. El proceso de selección de los sacerdotes entre el pueblo era muy estricto, era muy riguroso, porque el sumo sacerdote era escogido de entre los miembros de unas pocas familias sacerdotales de Israel. Y entonces Aarón, sus hijos, sus sucesores, representaban al pueblo de Israel en la presencia de Dios, y su tarea principal de los sacerdotes era la presentación a Dios de ofrendas, de sacrificios por los pecados del pueblo. Y número 2, otra segunda cualidad en un sacerdote o requisito era que éste debía ser muy paciente con el pueblo que estaba representando ante Dios, a pesar de las faltas del pueblo, a pesar de los defectos, de los pecados del pueblo, de las personas. Y por eso dice aquí en el versículo 2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. El sumo sacerdote debía tratar bondadosamente, con mucho amor, a todas las personas que se desviaban, que se apartaban del camino, que eran ignorantes de la palabra de Dios. Pero el sacerdote no podía pasar por alto, no podía excusar tampoco el pecado, ni tampoco él se podía sentir superior o por encima del pueblo. En resumen, un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que identificarse con los demás y por lo tanto podía tratarlos con mucha paciencia mientras los guiaba hacia Dios. Estas dos cualidades eran los requisitos para los sumos sacerdotes, y estas dos cualidades están presentes en el Señor Cristo Jesús. Esto lo leemos en el versículo 7 al 10, dice del capítulo 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión.
Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumado su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, pon atención en esto. Por lo tanto, la única manera en que hoy te puedes acercar a Dios con toda confianza es solo por medio de nuestro verdadero y único sacerdote, Cristo Jesús. Es solamente a través de la fe en Él que puedes entrar y estar ante la presencia de Dios. No hay otra manera. Esto es lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 5 de Hebreos. Ahora, puede que tengamos otra pregunta más. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Vamos al punto 3. En tercer lugar, la pregunta la podemos hacer, en esta última pregunta puede ser, ¿cómo puedo estar seguro de acercarme a Dios? O, ¿cómo puedo saber que puedo estar con toda seguridad ante la presencia de Dios, que Él me va a recibir y no me va a rechazar? Aún estando lleno de faltas, de pecados, imperfecto, ¿cómo puedo saber con seguridad? Bien, vamos de nuevo al Antiguo Testamento acerca de la manera en que los sacerdotes tenían que prepararse para que el pueblo, a través de ellos, pudiera acercarse a Dios con toda confianza, con toda seguridad y perdonar todos sus pecados. En el libro de Levítico, la palabra Levítico significa ley. Bueno, allá había leyes acerca de los sacerdotes también. En el capítulo 16, el texto de Levítico, capítulo 16, en los primeros 3 versículos, los leo, dice así. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Y le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un ovillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Levítico 16, del 1 al 4. Esta era la manera en que los sacerdotes se preparaban para presentarse delante de Dios. En este texto de Levítico leemos el mandamiento de Dios mismo para que un sacerdote primero viniera ante la presencia de Dios en el templo. Estos mandamientos tenían el propósito de que primero el sacerdote estuviera limpio, estuviera puro, sin mancha, sin ninguna contaminación espiritual ante el Dios puro y santo, para que después, a su vez, hiciera la purificación y el perdón de los pecados por todo el pueblo. Este texto de Levítico dice que el mandato de Dios primero era que el sacerdote debía estar solo una semana, solo, para que no se contaminara con nada. Después tenía que dormir una noche antes de presentarse ante Dios, leyendo las Escrituras, orando a Dios para purificarse. Y después, como lo leímos aquí en Levítico 16, tenía que bañarse, lavarse el cuerpo, vestirse con ropas blancas de lino que estuvieran a su vez bien lavadas para ser purificadas, para estar ante la presencia del Dios Santo. Y cuando entraba, dice, a la presencia del Santo Dios en el lugar santísimo, tenía que ofrecer un animal sacrificado para perdonar sus culpas. Y después, la instrucción decía que el sacerdote tenía que salir de nuevo y volver a bañarse completamente otra vez. Eso lo dice el versículo 23 y 24 del capítulo 16.
Dice, entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará, se bañará con agua en un lugar santo y se volverá a vestir, después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo, así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. ¿Te das cuenta? Después se tenía que poner ropas nuevas lavadas otra vez y hacer otros sacrificios. Pero esto no era todo. Todo esto no era un acto privado, sino que era un acto público, muy solemne. Y aunque había una cortina que separaba el lugar santo al lugar donde estaba la gente, el pueblo, la gente podía ver cómo se lavaba, cómo se bañaba, cómo se desvestía, cómo se volvía a vestir, porque él, el sacerdote, representaba o era el representante delante de Dios. Y toda la gente estaba a la expectativa para que el sacerdote hiciera bien todas las cosas, porque él los representaba ante Dios. Y piensa esto, si tú y yo, ni nadie, puede hacer hoy todas estas cosas para purificarnos, para limpiarnos ante Dios y poder estar ante la presencia de Dios, dice Hebreos 5 que hubo un gran sumo sacerdote que sí lo hizo por ti y por mí, y este sumo sacerdote, tuyo y mío, es Cristo Jesús. Y en el día que Jesús tenía que presentarse ante Dios para limpiar nuestros pecados, para purificarnos, una semana antes Él comenzó a prepararse también como sumo sacerdote. Y una noche antes, Jesús no se fue a dormir para leer las Escrituras, sino que una noche antes fue traicionado, fue abandonado por la gente, por sus discípulos. En ese día que se presenta también, tampoco fue vestido, fue lavado con vestiduras limpias, de lino fino, resplandeciente, sino que le arrancaron a pedazos sus ropas sucias, manchadas de su propia sangre, y lo dejaron casi desnudo. Y después también Jesús fue lavado, fue bañado, pero en lugar de lavarlo con agua limpia, como a los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice un autor cristiano, dice, fue bañado y lavado con las escupidas de sus enemigos. Y después de ser lavado con la saliva de sus enemigos, al final este sacerdote fue golpeado, fue llevado en una cruz para que muriera crucificado. Y esto no fue un acto solemne, privado, sino que fue un acto público lleno de burlas y de vergüenza. ¿Sabes por qué fue así con Jesús? ¿Sabes por qué esto le sucedió a Jesús, nuestro sumo sacerdote? Para que tú y yo tengamos la completa seguridad de que ya podemos con toda confianza acercarnos a Dios, y de que tú y yo ya hemos sido limpiados, ya hemos sido purificados de todos nuestros pecados, y estos han sido completamente perdonados. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús hizo todo esto por ti. Lo único que se te pide es la fe en esta obra de Cristo como tu gran sumo sacerdote, para que puedas tener la salvación, la aceptación completa de Dios. Te pregunto, ¿lo crees así? ¿O todavía sientes que no puedes acercarte a Dios? ¿Te sientes indigno? ¿Te sientes con manchas? ¿Te sientes impuro por tus pecados? Ven al sumo sacerdote que ya hizo todo por ti para limpiarte, para que estés ante la presencia del Dios puro y santo. Jesús es el sacerdote que limpia todo el pecado. ¿Lo crees así? Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios, te damos gracias por Jesucristo, porque ahora nos podemos acercar a ti confiadamente para encontrar ayuda, Señor, en tiempo de necesidad, cuando más lo necesitamos. En este tiempo difícil, nos acercamos a ti para pedirte ayuda. Ayúdanos, Señor. Te amamos,
Te bendecimos, nuestro Dios, por la obra de la salvación que has hecho a través de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.